Me invitaron a hablar de cualquier tema que quisiera, pero bueno, eh, relacionado obviamente con los pueblos indígenas, obviamente también relacionado con la discriminación, ¿verdad?, étnica, y quisiera tocar un tema muy importante que es la libertad y la justicia y la verdad, porque sin verdad no hay libertad ni justicia. Tiene que haber ante todo la verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Y esto no es algo que únicamente haya dicho un maestro de Palestina, que también son indígenas, los palestinos, hace 2000 años, 2000 y pico años. Esta enseñanza que la verdad nos hace libres, también la tenían nuestros ancestros de aquí de lo que hoy llamamos México. Perdón, hoy llamamos México. Ajá, pero antiguamente se llamaba México. Eh, Aquí en nuestro país, México, tenemos 57 o más pueblos indígenas, pero el más predominante todavía hasta la fecha es el pueblo náhuatl o de lengua náhuatl, y específicamente de la cultura prehispánica conocida como cultura mexica, eh, que si bien ya no existe como un pueblo como tal, porque fue exterminado por el colonizador, eh, fue masacrado el pueblo indígena, ¿no? Entonces, pero sin embargo quedaron muchos reductos, muchas líneas, muchos linajes que se siguieron transmitiendo el conocimiento ancestral de más de 10.000 años de conocimiento a través de boca a oído. Entonces, en uno de esos linajes fui discípulo de un nahual, que vendría a ser un hombre de conocimiento profundo espiritual, y medicina, y herbolaria, geometría cósmica, matemática celeste y floricanto. O sea, el arte, la ciencia, la mística, la filosofía. Y este nahual, que aprendió el español hasta los 7 8 años de edad, de más pequeñito solo hablaba el idioma materno, el idioma de su abuela, de su mamá, de sus ancestros. Me transmitió por 9 años, fui su discípulo durante 9 años, y me transmitió muchos conocimientos que con toda eh, alegría, con toda confianza, con todo mi amor, puedo compartir con todos los que quieran escuchar. Y él también me decía esto, ¿no? Me decía que la verdad nos hace libres. Él me lo decía en náhuatl, obviamente. Uh-huh. Entonces, Ineltilistli, Inxoxoucayotl. O sea, la verdad nos hace libres. La verdad nos libera. Porque si estamos viviendo con mentiras, pues obviamente no solamente no somos libres, ¿no?, sino que además somos, bueno, precisamente porque no somos libres, somos controlables, ¿cierto? Muy bien. Y no por alguien con buenas intenciones, ¿sí? Entonces, la discriminación, que en realidad es un término que no me gusta utilizar, porque discriminar es algo bueno. Todos discriminamos. Por ejemplo, si es más saludable beber un vaso de agua natural o un refresco de cola, de marcas que no voy a mencionar, pero todos sabemos, ¿verdad? Tratamos cualquier marca de estos refrescos comerciales, es dañina. Y un vaso de agua pura, limpia, de arroyo o de manantial, pues es muy saludable. Este es un primer ejemplo de la verdad. Si no conocemos esta verdad, pues nos van a estar manipulando con estas bebidas. Y así vemos a millones de personas que en su vida toman casi nada de agua y toman litros y litros de estas bebidas dañinas, ¿cierto? Entonces, así como ese ejemplo simple que todo el mundo podemos entender, hay otros ejemplos. Y la discriminación, en vez de decir discriminación, yo digo el abuso sobre nuestras etnias, sobre nuestros pueblos, se da porque hay una ignorancia.
Si nuestros pueblos no tuvieran esta ignorancia, si nuestros pueblos conocieran la verdad, de quiénes somos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, cuál es nuestro origen, cuáles son nuestras raíces. Tonelcuayot, nuestras raíces. Pero la palabra Tonelcuayot, to es nuestro, Nelcuayot es raíces. Así se le llama a las raíces de un árbol, de una planta, Nelcuayot. Pero si desmembramos la palabra en sus raíces etimológicas, Nelcuayot viene de Neli, Nel significa la verdad. Cuait, cuacua más bien, es comer, alimentarse. Y yot, corazón. Entonces, las raíces de algo es la verdad de la cual se alimenta nuestro corazón. Esto es la sabiduría de nuestros pueblos originarios, o pueblos vernáculos, o pueblos indígenas, como se les quiera llamar. Y es muy importante recuperarla, no solo para los nacidos indígenas, es decir, que hablan su lengua natal, originaria de estas tierras, sino para todos los habitantes, incluso los pueblos mestizos, que ya en realidad los pueblos mestizos ya también somos indígenas. ¿Por qué? Porque es muy simple. Indígena, el significado de indígena quiere decir originario de un lugar, natural de un lugar. Y si nosotros ya nacimos en este lugar y crecimos en este lugar, pues ya somos originarios de este lugar. De hecho, se dice que a los 7 años de vivir en un mismo lugar, ya eres de ese lugar. ¿Por qué? Porque todas tus células de tu cuerpo ya cambiaron. Ya no son las mismas que tenías hace 7 años. Todas ya se renovaron. Entonces, todo tu cuerpo ya es de ese lugar. Pero bueno, además del cuerpo físico, también está nuestra mente, ¿verdad? Nuestros valores. Y eso sí puede que tarden más de 7 años en algunos casos, en otras personas asimilan muy rápido. Pero si naciste y toda tu vida has vivido en un lugar, ya eres indígena de ese lugar. Ahora bien, si además de haber nacido aquí, en este país, tus ancestros, tu papá, tu mamá, nacieron ahí, con mayor razón ya eres originario, ya eres indígena de este pueblo. Y si tus abuelos vivieron ahí, mucho más. Entonces, todos los mexicanos que hemos nacido en México, o todos los colombianos que nacieron en Colombia, somos indígenas. Indígenas de México, indígenas de Colombia, de Argentina, de el territorio que hoy se llama Estados Unidos, etc. Entonces todos somos indígenas. Y esto en las leyes mexicanas está reconocido desde, por lo menos que yo sepa, desde 1900. Porque en el censo de 1900 que mandó a realizar el gobierno de Porfirio Díaz, decía población indígena 100%. O sea, todos los nacidos en México somos indígenas. O sea que legalmente lo que estoy diciendo, que es la lógica natural, legalmente coincide. Porque a veces la ley no coincide con la lógica natural, pero en este caso sí. Y no de hace 5, 10 o 20 años. Más de 100 años, 120 años, 120. Que todos los pobladores de nuestro país somos indígenas de este país. Y lo mismo aplica a todos los países. Vuelvo a comentar que estas transmisiones la ven en muchos países. Entonces, lo que estoy tratando de explicar puede que sirva para todos. Entonces, como ya explicamos las raíces de Tonelcuayot, ¿no? ¿Sí? Lo que significa la verdad es el alimento de nuestro corazón, Tonelcuayot. Y eso significa raíz. Entonces, cuando un pueblo o un individuo conoce sus raíces, vive sus raíces, ama sus raíces, cuida sus raíces, definitivamente es un indígena. Es una persona completamente vernácula, completamente originaria, por derecho propio del lugar donde vive. Porque cuida, ama y preserva
lo que es bueno. Ajá. Algunas personas, por algunos comentarios, algunas publicaciones que he hecho, me dicen, es que tú eres un conservador. Claro que sí, conservo mis raíces, las conservo vivas. No sé si haya otro tipo de conservadores, creo que sí, pero eso no me interesa. Yo soy un conservador porque conservo mis raíces y ayudo a mi pueblo, a mis hermanos y a mis hermanas a conservar las raíces. ¿Cómo? A través de la difusión de las mismas. ¿Ok? Pero en otras publicaciones me han dicho, es que tú eres un liberal. También, sí, porque me gusta la libertad y liberar a los que no la tienen. Ayudar. Realmente yo no puedo liberar a nadie. Nadie puede liberar a otro. Pero podemos ayudarle, enseñarle. Oye, libérate. O ya eres libre, nada más porque no te das cuenta, estás sometido a una esclavitud, a una opresión que efectivamente inició en nuestro país, México, en 1521. Ajá. Ahí empezó la opresión de nuestro pueblo indígena. Ajá. Con el triunfo del invasor Hernán Cortés y sus ayudantes, ahí empezó la esclavitud en México. La opresión, el retiro de las libertades humanas. Algunos dicen que ya existía desde antes esa opresión, que porque el pueblo mexica oprimía a los demás pueblos y que por eso los demás pueblos, algunos como los tlaxcaltecas, se unieron al invasor porque estaban buscando la libertad, pero les salió al revés, ¿verdad? Ajá. Al unirse al invasor perdieron más derechos, más libertades y lo más importante, el acceso a la verdad que nos hace libres, el acceso a la tlamastilía, es decir, al conocimiento profundo que nos hace despertar y vivir en la tierra como lo que realmente somos, seres plenos, seres brillantes, seres libres. Perdemos eso porque perdemos la tlamastilía, es decir, el conocimiento profundo de nuestras raíces, el conocimiento profundo de nuestras lenguas, el conocimiento profundo de nuestra herbolaria, de nuestra geometría cósmica, nuestra matemática celeste, de flor y canto, que fue lo que les comentaba al principio. Entonces, bueno, por eso estamos aquí compartiendo este conocimiento. Y hablando de que todos somos indígenas y que está en la ley, en las leyes civiles, también incluso los pápagos, que es uno de los pueblos indígenas que han conservado mucho sus costumbres, sus tradiciones, su medicina, no el folclore, porque no es folclore, son tradiciones milenarias que nos ayudan a mantener nuestras raíces, por lo tanto a mantener la verdad y por lo tanto la libertad. Y este pueblo de los pápagos, está una parte del pueblo en Sonora, otra parte, la mayoría, como el 90% del pueblo se encuentra en Arizona, del otro lado de la frontera, que para ellos no existe. Así como para la naturaleza no existen las fronteras, igual cuando vas volando en un avión te asomas para ver la frontera y no la encuentras. No encuentras la línea que ves en los mapas, porque no existen, no son naturales. Bueno, pues este pueblo igual reconoce que su pueblo se extiende por todo este territorio que es el desierto de Arizona y parte del desierto de México, de Sonora. Entonces, Mauricio Montijo Lucero, que es el líder de los pápagos, también ha reconocido naturalmente y legalmente su presidencia. Él es líder y presidente de los pápagos y además de los pueblos indígenas a nivel nacional, legalmente. ¿Por qué? Porque es el único o uno de los muy pocos pueblos que conserva sus documentos originales, donde se les acreditó legalmente sus raíces indígenas milenarias. Y con estos documentos, él, por ejemplo, esta es otra de las verdades que casi no se difunden y que nos pueden ayudar a ser libres. Él, con esos documentos y otros papeles que son estos documentos son de la época pre-revolucionaria. Incluso algunos
papeles de estos son pre-independencia de México. O sea, tienen estos documentos desde la época de la llamada colonia, estos pueblos originarios. Y hay muchos pueblos originarios que tenían estas carpetas, pero ya no las conservan, ya no se sabe en quién las guardó, qué abuelito guardó esos papeles. Pero Mauricio Montijo Lucero los tiene. Y con estos documentos y con otros documentos de la época de Porfirio Díaz, reclamó en varios bancos que se encuentran en Europa y en Washington, el tesoro de los mexicanos. No es un regalo, no es una dádiva, no es una limosna, es una riqueza que tenemos en oro depositada en bancos internacionales. Mauricio Montijo Lucero fue a estos bancos y reclamó los dividendos, o sea, mal llamados los intereses, porque el capital principal no se puede retirar, porque así está en el contrato. Son toneladas de oro que depositó el gobierno mexicano en el extranjero. Y entonces empezó a generar dividendos, rendimientos. Y él fue a reclamar este tesoro, no para él, ni siquiera para los pápagos, para todos los pueblos indígenas de México. Y ya dijimos quiénes son los pueblos indígenas de México, ¿verdad? Todos. Si somos 120 millones de mexicanos, ¿cuántos indígenas hay en México? 120 millones. Entonces él fue a reclamar esto y solo los dividendos alcanzan más de 24 billones de pesos. Porque es dinero en oro. ¿Saben cuántos son 24 billones? O sea, 24 millones de millones. El presupuesto anual del gobierno federal, que dice López Obrador que no alcanza y que por eso está recortando a todas las dependencias, es de 6 billones. O sea, estamos hablando que alcanza para 4 años de presupuesto. Y ese dinero es nuestro. No solamente lo fue a reclamar, sino ya hizo la declaración de impuestos ante la Secretaría de Hacienda, ante el SAT, y pagó nada más de impuestos 1.2 billones de pesos por la entrada de ese dinero. Quiere decir que al momento que ese dinero entre, ya está libre de impuestos, ya están pagados. Y se va a repartir y nos toca a 80,000 pesos a cada mexicano. Pero como este dinero que está en esos bancos extranjeros sigue generando rendimientos año con año, pues cada año vamos a seguir recibiendo, o cada 2, 3, 4 años, cada que se haga el trámite, una cantidad similar. Porque el monto principal son 800 billones de pesos. Por todo lo que vale ese oro, que son toneladas depositados en bancos internacionales. Incluida la Reserva Federal en Estados Unidos, incluidos el Banco de Londres, etcétera, en Suiza también. Imagínense, uno de nuestros compatriotas indígenas realizó todos estos trámites. Si él pudo hacer esto, pues nosotros podemos hacer mucho más, ¿verdad? Cada quien en nuestra área de acción. Nada más, como decía mi maestro, el nahual con el que estudié 9 años, se me enseñó que para lograr todo, nada más me hace falta prepararme. Él decía, se me enseñó que para lograr las cosas más difíciles, solo me hace falta prepararme. Pero realmente, si estamos preparados, ¿habrá algo difícil? Algo nos parece difícil cuando no estamos preparados, pero cuando ya tenemos la preparación y la práctica y la experiencia, hasta nos divertimos. Esa es otra de las verdades de nuestra cultura que nos enseñaron. Que cuando algo se hace con gusto, con entusiasmo, pues es hasta divertido, no cuesta ningún trabajo. ¿Okay? Bien. Y bueno, ahora quisiera hablarles de otra. Podríamos hablar aquí durante semanas de muchas verdades que nos conviene saber para ser libres y para difundirlas para que sea libre nuestro pueblo, no solamente algunos cuantos de nosotros. ¿Sí? Porque ¿qué caso tendría ser libre en un mundo de esclavos?
La libertad se disfruta más donde todos somos libres. Entonces, y esta es muy importante porque es algo de total actualidad. Bueno, nada más terminando lo de Mauricio Montijo Lucero. El gobierno de Enrique Peña Nieto intentó robarse este dinero. Ajá. Fue a los bancos internacionales falsificando la identidad del señor Montijo Lucero. Y pues, pero no, los cacharon, los descubrieron y no les dieron nada, ni las gracias. Mauricio Montijo entonces esperó a que terminara el sexenio, porque el gobierno de Peña Nieto no le dio el trámite necesario para que entre el dinero del país. Entonces, como no pudo, pues esperó a que terminara el sexenio, empezó el nuevo periodo de ahora López Obrador, y no sabemos si es por mala fe, ignorancia, aunque por ignorancia no puede ser, porque Mauricio Montijo documentación al gobierno de López Obrador, entonces no es por ignorancia, probablemente sea por mala fe, o quizás sea por, bueno, no sabemos por qué, ¿no? A lo mejor está recibiendo órdenes desde el extranjero, ciertas conveniencias, pero el López Obrador tampoco está haciendo los trámites, no se lo ha intentado robar hasta donde sabemos, pero tampoco está haciendo los trámites que tiene que hacer por ley, porque está obligado el gobierno mexicano a cumplir la ley y a cumplir los contratos para recibir este dinero y permitir que se haga el reparto a todos los mexicanos. A través de varios beneficios. No, a lo mejor no se va a repartir en efectivo, a lo mejor sí, eso todavía no lo sé, pero sí se va a repartir en beneficios, ya sea en efectivo o obras, etc. Pero este dinero no lo puede tocar el gobierno. Solamente tiene que hacer los trámites para darle entrada y no lo ha hecho. A lo mejor por eso, porque no lo puede tocar el gobierno manipulador. Entonces, si supiéramos esto, ya estuviéramos ayudando todos al señor Mauricio, ¿verdad? Sí. Entonces, ya lo sabemos. Los que quieran más información, me la piden y les mando la información. Me la pueden pedir por WhatsApp. Mi número es más 52. Si están fuera de México, tienen que poner más 52. Y el número dentro de México es 55 31 65 45 95. Lo repito, 55 31 65 45 95. Me piden la información de contacto de Mauricio Montijo y yo los contacto con él. Facebook. Por Facebook, los que me quieran localizar por ahí, miren, prefiero, los que me quieran localizar adelante, pero prefiero no usar mucho el Facebook porque está censurado. Hablando de la verdad está censurado. A veces he enviado información por el Messenger y no bloquean. Y no me contestan. Y ya les digo en persona, oye, ¿qué pasó? No, nunca lo vi. Entonces, cuidado porque pues, nos censuran las redes sociales. Lo mismo pasa con Twitter, lo mismo pasa con casi todo. YouTube, me descargaron un video de YouTube sobre un tema que es el que voy a hablar enseguida. Entonces, estamos censurados, pero tengo un canal de Telegram y también me pueden mandar mensajes por Telegram. Hasta el momento parece que ahí no hay censura. Hasta el momento. Entonces, ahí estamos muchos grupos de muchos países sobre la verdad de una situación muy importante y de actualidad que está pasando. Y que mantiene a la humanidad bajo esclavitud, que mantiene a la humanidad bajo opresión. ¿Y cómo? A través de otra mentira. Es decir, del ocultamiento de una verdad. Y lo voy a decir directamente y prácticamente a quemarropa. Y es lo que yo les decía antes de empezar la conferencia. Espero que no les moleste lo que voy a decir, pero es la verdad. Y la verdad nos hace libres.
como ya explicamos, ¿verdad? Nos despierta nuestras raíces. La verdad, así, directo, no existe el SARS-CoV-2. No existe, directo así. Y además lo podemos probar. Claro, no se puede probar algo que no existe. A ver, prueba que no existen los elefantes rosas. No puedes probarlo, porque si enseñas uno, entonces sí existen. Pero sí puedo asegurar que no existe porque nadie ha probado que sí existen los elefantes rosas. Y lo mismo pasa con el SARS-CoV-2. Nadie, absolutamente ningún científico, ningún médico, ni siquiera alguna persona de a pie ha demostrado la existencia de SARS-CoV-2, mejor conocido como coronavirus, el nuevo coronavirus chino. Ajá. Si existe un coronavirus, sí existe un coronavirus. ¿Cuál es? Coronavirus. Virus significa veneno, el veneno que viene de la corona. ¿Cuál corona? Pues la que gobierna este mundo. Y algunos dirían, ay, pues si ya no hay monarquías, ya nada más son simbólicas. Si rastreamos el flujo del dinero y de los capitales, todo apunta a la reina de Inglaterra. O sea, todos los grandes capitales a nivel mundial son manejados por corporaciones y por bancos. Pero más del 80% del dinero lo manejan unas cuantas familias. Rockefeller, Rothschild. Y todas estas familias sirven a la corona inglesa. O quizá la corona inglesa sirve a estas familias. Da lo mismo. Dios los junta, o en este caso el demonio los hace y ellos se juntan. Y lo digo abiertamente porque es la verdad. Y desafortunadamente, los mandatarios de nuestros países, en vez de servir al pueblo, que además juraron y por ley deben servir a nuestros pueblos, no sirven a nuestros pueblos. Están sirviendo al extranjero, a esta corona, a través de diferentes organismos. Uno, el más notable, el más visible, es la Organización Mundial de la Salud, que es criminal 100%. Con pruebas. No podemos decir esto disimuladamente o con timidez, porque tenemos las pruebas. Así que no nos pueden acusar de difamación. Son criminales. Pero nuestros mandatarios, porque también es importante no decirles gobiernos. Si somos libres, o no somos un país libre, por lo menos en la teoría, si somos libres, nadie nos tiene por qué gobernar. Los pueblos libres no tienen gobiernos. Eso es de la época colonial. Había que gobernar a los indios para que no se rebelaran, para que no se salieran del huacal, como dicen. Decimos en México. Pero actualmente, y además en la Constitución, así está estipulado, que son mandatarios. ¿Y qué significa mandatario? No. Mandante es el que manda. Y el pueblo es mandante. Artículo 39 de la Constitución mexicana y prácticamente en todas las constituciones de todos los países, el pueblo es el mandante constitucional. El mandatario, si buscamos la palabra en cualquier diccionario, significa el que recibe el mandato. ¿De quién? Del mandante, del pueblo. Pero si nosotros no ejercemos nuestro derecho de mandante, entonces ellos se creen gobierno. Se les olvida que son servidores. Y se creen nuestros amos, nuestros gobernantes, gobernadores, presidente de México. No es presidente de México, de Argentina, de España, de Colombia. Es presidente del sistema, del Estado federal. ¿Sí o no? O estatal o municipal. Pero están a nuestro servicio, son servidores públicos. También en México, y no sé en otros países, decimos un dicho, el que paga, ¿quién paga sus sueldos
y todo el aparato del Estado. ¿Quién lo paga? Todos. Claro, ¿a poco estos señores que se llaman a sí mismos gobierno, en realidad son mandatarios, generan algo? ¿Generan economía? No. La economía la generamos nosotros, porque nosotros trabajamos la tierra, trabajamos, ¿qué más? Lo textil, la industria, desde lo artesanal hasta lo industrial. Nosotros somos los que generamos la economía, por lo tanto, todos los recursos que puede generar el Estado o recibir el Estado, lo recibe por nosotros. Entonces nosotros somos los que pagamos, somos los que mandamos. Por ley natural y hasta por ley capitalista, ¿verdad? El pueblo es el que manda, el que paga manda y el que dirige realmente a estos mandatarios. Pero si no sabemos esto, si estamos dormidos, si la verdad no la conocemos, entonces ellos, ¿qué pasa si los ratones salen? El gato hace lo que quiere, ¿verdad? Pues estos son nuestros gatos, pero están haciendo lo que quieren, porque nosotros, que no somos ratones, pero que nosotros que somos el mandante, estamos dormidos. Y una de las formas de mantener la opresión y el control sobre el pueblo es la mentira. Ocultar la verdad o de plano mentir. ¿Cierto? Bueno, pues invéntate una enfermedad nueva, que es muy peligrosa, que está en el aire, y los mantienes a todos con miedo, y ya los puedes controlar, ya hasta les puedes decir cuándo salir de su casa, cuándo no, si pueden abrir sus negocios o no. ¿No será que quieren quebrar a la clase media, que somos los que producimos más? Los que hacemos que la economía crezca y mejore cada día. Somos nosotros los que llaman clase media a ellos. ¿No será que quieren reducir esa clase media para que solo haya ellos, los muy ricos y pobres? Que ya no haya algo en medio que les estorbe. ¿No será que al quebrar todos los negocios pequeños y medianos nos hacen dependientes de sus grandes empresas y del financiamiento federal? No te preocupes, te vamos a dar tu beca para el bienestar cada mes. No te preocupes si pierdes tu negocio, ahí tenemos trabajo de obrero. No te preocupes si ya no vendes porque te cerramos todo. Ahí tenemos te vamos a mantener, pero claro, si eres un mantenido, tienes que obedecer. Es como el adolescente, ¿verdad? Que dice, yo ya me mando solo. ¿Y qué le contestan los papás? Bueno, mijito, pues si se manda solo, páguese su comida, páguese su ropa, pague renta, ayude a la casa. Entonces sí más se manda solo. Es más, váyase a vivir solo. Bueno, eso es lo que quisieran estos mandatarios que se creen gobierno. Quisieran que el pueblo sea no como el adolescente que quiere ser libre, sino que nos quieren tratar como niños. Yo te mantengo, yo te doy de comer, pero a cambio obedeces todo lo que yo diga. Y yo te digo no salgas a tu casa, pues no sales. Si yo te digo no trabajes, no trabajas. Si yo te digo regresa a trabajar en lo que yo te ordeno, pues regresas. Y la coartada o la herramienta es inventar que existe un virus que es muy peligroso y que te va a afectar. Ahora bien, tengo la documentación científica que avala lo que estoy diciendo. El científico alemán Stephen Lanka hizo un estudio y demostró que no existe el virus. O mejor dicho, que nadie ha demostrado la existencia del virus. Nadie en este planeta lo ha demostrado. Ahora bien, aún suponiendo, no existe, pero aún suponiendo que existiera, no existe una pandemia. Y también tenemos documentación científica, estadística, que demuestra que no hay una epidemia o una pandemia.
la mayoría de las defunciones que han marcado como COVID-19, que es el nombre de la enfermedad que provoca el supuesto SARS-CoV-2, ¿cierto? La mayoría es una etiqueta que le han puesto a pacientes que enfermaron y hasta murieron, la mayoría de otra cosa. Infartos del corazón. Bueno, hay el caso, por ahí me enteré, de hasta un atropellado. Lo atropelló un coche. En el acta le pusieron que murió con COVID. No pusieron por COVID, pero porque le hicieron un test al cadáver atropellado. Eso es en lo que han fundamentado que existe el virus, ¿no? Que le hacen un test a las personas, una prueba. Pero esa prueba, ese test, el mismo creador del test, que es un premio Nobel, que ahorita no recuerdo su nombre, él mismo cuando creó el test dijo, no sirve para diagnosticar enfermedades, porque no demuestra que existe la enfermedad. Ni siquiera demuestra que existe el supuesto virus en la persona. O sea que los test que supuestamente son la prueba de que existe, no existe, porque esos test salen positivos, incluso si la persona está estresada. ¿Y alguien que le van a hacer una prueba de coronavirus estará estresado? Normalmente. ¿Y ya vieron cómo se hace la prueba? Le meten un hisopo por la nariz, casi hasta el cerebro, por decir. ¿Cómo no se va a estresar alguien? Y con ese estrés es suficiente para que la prueba dé positivo en muchos casos. También si tuviste gripa en este año da positivo, aunque lo hayas tenido hace 2 o 3 meses la gripa. Entonces la prueba no sirve. El virus no existe, nadie ha probado su existencia y en cambio sí está documentado su no existencia. Y quien quiera esta documentación también se la envío. Aún suponiendo que existiera, no hay suficientes casos para declarar una epidemia y mucho menos una pandemia. Entonces es una gran mentira, es una gran ocultación de la verdad que nos impide la libertad. ¿Qué libertad? Pues tenemos todos derechos, conocidos como derechos humanos, que no tienen nada que ver en qué país vivamos, cuál sea la constitución o las leyes secundarias. Son derechos fundamentales del ser humano simplemente por ser humano. ¿Cierto? ¿Y cuáles son esos derechos? Por ejemplo, la libertad de tránsito. Están violando la libertad de tránsito. A lo mejor en México no tanto, pero hay países donde de plano la gente no podía salir ni a la calle. La libertad de empresa. Hay que conectar esta laptop porque se acabó la batería. La libertad de empresa. Están prohibiendo abrir negocios, comprar y vender, si no traes la marca de la bestia, o sea, el cubrebocas. En muchos negocios, sobre todo de las grandes empresas, como Walmart, no me han permitido el ingreso si no traigo este bozal. Porque es un bozal para que te calles y no difundas la verdad. Pero entre los conocimientos que adquirí con mi maestro durante 9 años, el Nahual, una de las cosas que me enseñó es que en el mal llamado calendario azteca, todos lo conocemos, o piedra del sol, tiene una lengua de fuera, ¿verdad? Están los 4 soles, las 4 eras que ha vivido la humanidad. En el centro hay un rostro, que es el rostro de la tierra, Tlaltecutli, y de su rostro sale una lengua. Pero la lengua, ¿de qué está hecha? ¿Que alguien recuerda? De pedernal. De pedernal. ¿Y el pedernal para qué sirve? Iba a decir servía, pero todavía se podría usar. ¿Para qué sirve el pedernal? Tiene muchos usos, pero uno de sus usos es cuando frotas 2 pedernales, ¿qué salen? Fuego. Chispas, ¿verdad? Y si tienes combustible, pues enciende la hoguera. Bueno, pues él me enseñó que el rostro de la tierra es el 5.º sol, la 5ª era de la humanidad.
Los 4 que lo rodean son las 4 eras anteriores. La quinta es la que estaban viviendo nuestros ancestros todavía a la llegada de los españoles a México, en 1500, en el siglo XVI. Y la lengua es el sexto sol, que es la era actual que estamos viviendo, que en nuestra lengua materna, el náhuatl, se llama Tetlanestilistli. Ese fue el tema de que pusieron en el programa, creo que sí, ¿verdad? Tetlanestilistli. Y si no, bueno, que sea el tema. Tetlanestilistli, que traducido al español significa cuando las personas se iluminan. Cuando sucede la iluminación de todos. Y ahí nos está diciendo cómo se va a dar esta iluminación. A través de la palabra. A través del diálogo fecundo y creador. Por eso estamos en un parlamento. Por eso difundimos la verdad a través de la palabra. Palabra escrita, pero también la palabra hablada. A través de las redes sociales, electrónicas. Pero es muy importante a través de la comunicación directa con nuestros familiares, vecinos, amigos, grupos sociales. Esas son las verdaderas redes sociales. Las otras no. Y además las otras son manipulables y manipuladas. ¿Qué video me borraron en YouTube? Uno donde explico la verdad de que no hay ningún virus, ninguna pandemia, con pruebas. ¿Lo quitó? ¿YouTube lo quitó? Que porque no se permite, me dijo ahí un reporte, que porque no se permite hablar de esos temas. Claro que no, permiten hablar de la verdad, porque la verdad nos hace libres. Entonces, ellos quieren nuestra libertad, pero nosotros sí la queremos. Y si nosotros empezamos a dialogar, a correr la voz de la verdad, y quien tenga dudas, le damos la documentación. El día de hoy, para entrar aquí, a la ciudad, bueno, para llegar aquí, tuve que tomar el transporte colectivo metro. Entré sin bozal. Ahí en el metro hay letreros que dicen: cállate, no digas nada. No sé si los han visto, porque eso contagia el coronavirus. Hablar, cantar, nada más les faltó decir la verdad, contagia el coronavirus. Así están en el metro, hay letreros oficiales, ¿eh? O sea, esto ni siquiera es algo que esté inventando yo. El mismo mal llamado gobierno pone letreros donde dice: hablar contagia el coronavirus. O sea, lo que quieren es que no se sepa la verdad, que no hablemos entre nosotros, cuando es todo lo contrario. Entonces yo llegué al metro y pensando que no me iban a dejar utilizarlo, porque era probable, dije, pues no tengo otro medio de transporte más rápido y más eficiente, entonces tendré que usar el bozal. Entonces conseguí uno blanco y le escribí con marcador de color: es mentira, con letras grandes, despierta. Dije, si me lo piden usar, me lo pondré y andaré así para que... Pero no, el policía de la entrada me vio sin el bozal y como que volteó para otro lado. Sí me vio, porque hasta lo volteé a ver y no dijo nada. ¿Qué hacer en caso de que un policía o cualquier persona te diga que lo debes de usar? Le dices amablemente, porque no estamos para pelear entre nosotros. También eso quisieran, ¿verdad? Que entre nosotros nos peleáramos, que estuviéramos divididos. Amablemente y con afecto incluso le puedes decir: no lo voy a usar, porque es una mentira. Todo lo que dicen que hay una supuesta enfermedad. Entonces, ya, hasta ahí. No te va a decir nada, te va a dejar transitar libremente.
Pero si acaso te impide, le dices, mira, me estás impidiendo el libre tránsito, que porque no tengo algo, una prenda, porque es un trapo, ¿no? Al final de cuentas es un pedazo de tela, un trapo. Entonces, estás violando mis derechos humanos. Me lo voy a poner porque tú me estás obligando, pero dame tu nombre porque te voy a demandar. Claro, no te asustes, tú estás siguiendo órdenes. Cuando te llegue la demanda, tú vas a decir que seguiste órdenes y así se va a seguir la cadena de mando. Pero esto es una ilegalidad, es una violación a los derechos humanos. Si acaso te obligaran, pero no están obligando. Cuando ya estaba dentro del metro, 2 policías me dijeron que lo usara. Y les dije eso, que no lo iba a usar. Y no me dijeron nada. Siguieron caminando. Aparte de 2 policías, me mandaron a unas señoritas con chaleco. Naranja, creo. No es personal policíaco, pero es como de ayuda al usuario. Y les dije lo mismo, que no lo iba a usar. Y tampoco me dijeron nada. Porque es ilegal obligarte a usar un trapo o cualquier cosa. Es una forma de discriminación. Y que como les decía, no me gusta usar la palabra discriminación, me gusta usar la palabra violencia contra los derechos. Entonces, es una forma de violencia contra los derechos. Pero si acaso te obligan, te lo puedes poner, pero ya lo llevas rotulado. Es mentira despierta. Y ya después te lo quitas cuando no te vean. O te lo dejas te lo pones acá, mira, en vez de ponerlo aquí, te lo pones acá, para que todos los que van ahí vayan viendo. Ahí mismo en el transporte colectivo, el 99% de las personas traían su bozal. Pero encontré un chico que no lo traía. Y le pregunté, ¿por qué no lo traes? Y me dijo, porque el virus no existe. Después salí del metro caminando hacia acá y encontré otro joven. En la calle también la gente va con el bozal. Encontré otro joven sin nada. Ni siquiera lo traía aquí abajo. Así como yo. Lo traía guardado en la bolsa del pantalón. Y a él le digo, felicidades por no traerlo. Y me dice, sí, porque no existe. Ahí nos quedamos platicando 10 minutos. Hice esperar a mi amigo que me estaba aquí esperando. Pero es que si nos estamos encontrando, los libres, pues hay que celebrarlo y unirnos, darnos los datos de contacto y ayudar a los demás a ser libres. Porque queremos la libertad para todos, no solo para nosotros mismos. Y solamente la verdad nos hace libres. Hablar, chocar los pedernales, dialogar, hablar, para que se inicie el fuego de la iluminación. Tetlanestilistli significa la era o el momento, la época en que se iluminan las personas. ¿Y cómo nos vamos a iluminar? A través del diálogo, a través de la palabra. De la verdad, no difundiendo chismes o mentiras. Verdades que tienes comprobadas. Porque la verdad, repito, nos hace libres. Y bueno, no sé qué hora es, pero vamos a dar este momento para que nuestros videntes, porque no es auditorio, son los que están viendo la transmisión y escuchando la transmisión, hagan sus preguntas o comentarios ahí en las redes sociales donde están viendo esta transmisión, y con mucho gusto daremos respuestas si la tenemos. Y también a los que están aquí presentes pueden preguntar o comentar lo que gusten. Gracias. A ver, aquí tenemos preguntas ya. Fíjense qué rápido. Dice, ¿cómo podemos aportar al cambio? ¿Cómo podemos aportar al cambio? ¿Esa es la pregunta? ¿Cómo podemos aportar al cambio? Al despertar, al cambio, ¿verdad? A que se acabe esta falsa pandemia.
o esta pandemia. Está planificado. Está planificado por los opresores de la humanidad, que algunos de ellos son humanos también. Digo algunos porque hay otros que no son humanos, de verdad. Pero eso sería otro tema, ¿verdad? Para otra conferencia. Pero algunos de ellos, como los famosos mandatarios, mal llamados gobiernos, también son humanos. Y ayudan a que haya opresión, a que nos quiten las libertades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que esto cambie? ¿Qué acciones podemos hacer? Bueno, como les decía, algo muy importante es conocer la verdad. Y si tienes dudas, conócela a fondo. Por eso tengo toda la documentación científica a quien me la pide. O sea, no nada más es lo que estoy diciendo. Lo estoy diciendo porque tengo los fundamentos científicos. Bien. Entonces, quien requiere esta información, pídamela, conozca la verdad, entérese de la verdad. Ajá. Quien no la quiera leer, la información científica, pero en su corazón, en su intuición sabe que lo que estoy diciendo es cierto, puede empezar, ya conoce la verdad, bueno, a partir de ahí puede empezar a difundir la verdad. Son dos pasos, conocer la verdad y difundir la verdad, para empezar. Después ya vendría un tercer paso, que es la acción. Si ya conozco la verdad y la estoy difundiendo, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué acciones puedo tomar desde donde me encuentro? Por ejemplo, si soy maestro de escuela, puedo hablar con mis alumnos. Si soy ministro de culto de alguna iglesia, pues puedo hablar con mis feligreses, o no sé cómo se llama, ¿no? El pueblo que va a ir a esos lugares. Si soy comunicador social, hablar a través de los medios sociales. Ya hay medios de comunicación que están diciendo la verdad. Esto que estoy afirmando lo vengo diciendo públicamente desde marzo. Pero en realidad, con mi gente más cercana desde enero. Cuando en México todavía no empezaba la supuesta pandemia, pero ya había noticias que en China, que había una pandemia. Y cuando vi esas noticias, yo nunca veo noticieros. Pero un día estaba de visita en casa de mi mamá. Y en las noticias estaban hablando que un virus peligroso y que era muy grave. Y le dije, por pura intuición, le dije, eso es mentira. Es nada más para mantener a la gente asustada. Y mi mamá me dijo, ¿cómo sabes? Digo, no lo sé, pero así es. Después, en marzo, cuando ya llegó a México todas estas medidas que violan los derechos humanos, sin ningún fundamento científico ni legal, porque no lo hay, me puse a investigar lo que mi intuición ya me había dicho. Y encontré toda la información. Ahí está, el que busca encuentra. Entonces encontré la información, la empecé a compartir. Ajá. Bueno, eso es lo que podríamos hacer. Ahora, también quiero invitar a todas las organizaciones sociales, indígenas y no indígenas, aunque todos somos indígenas, ya lo dijimos al principio, pero invitar a todas las organizaciones a que nos organicemos, nos unamos para realizar festivales. Yo los denomino Festival Besos y Abrazos, donde todos nos reunamos en lugares públicos, ¿sí? Que incluso puede ser en la calle, y hagamos un festival donde todos nos damos abrazos, besos, sin bozal, y hablemos de la verdad. Divulguemos la verdad. Diálogo, palabra, para que se encienda el fuego que iluminará, que iluminará, pero que ya está iluminando a la humanidad actual. Y demos ya entrada plena a este sexto sol, que ya está, ya lo estamos viviendo. O sea, estos seres organizaron esta pandemia para que no despertáramos, porque vieron que ya estábamos despertando. Entonces, para evitarlo o atrasarlo,
pues crearon esta farsa pandemia. Entonces, bueno, pues vamos a hacer exactamente lo contrario, divulgar la verdad, reunirnos, abrazarnos, besarnos, hacer conferencias, etc. En España, en Argentina, en Alemania, ya se reunieron, ya se hicieron asociaciones de médicos por la verdad y están difundiendo todo lo que acabo de decir y otros elementos más. ¿Cómo qué otros elementos? Pues que el tratamiento que dio la Organización Mundial de la Salud, que sugirió, pero casi ordenó a los países, era exactamente lo contrario de cómo tiene que tratarse a estos pacientes. Por eso también hubo muertes. No solamente los que ya estaban enfermos de otras cosas y les pusieron que era COVID. También hubo personas que tenían un resfriado, una gripa común y les dieron el tratamiento contrario que normalmente se da para una gripa, para un resfriado o para una neumonía, al grado de hasta intubarlos, y con eso los mataron. Y hay que decirlo como es, mataron a la gente, innecesariamente, por seguir un tratamiento equivocado. Pero ya los médicos ya se están dando cuenta y ya se organizaron. Me parece que en México también hay médicos por la verdad, nada más que no sé dónde, no tengo el contacto con ellos. Pero esperemos que cada día sean más, que se reúnan y que divulguen la verdad. En Alemania no solamente se hizo la Organización de Médicos por la Verdad, sino una comisión extraparlamentaria por la verdad de esta situación. O sea, hubo diputados y científicos que se reunieron para hablar de esto y convocaron a una marcha, a un meeting, a una manifestación pública. ¿Saben cuántas personas llegaron a esa manifestación para que se acabe la falsa pandemia? Pues no lo saben porque no se difunde en los medios oficiales. O sea, CNN, Fox, Telerisa, TV Azteca no difunden estas noticias, ¿verdad? 1.300.000 personas se reunieron en Berlín para hablar de la verdad de esto, de lo que acabo de decir. 1.300.000 personas. La policía llegó y les dijo que la manifestación quedaba disuelta y que se fueran a su casa. ¿Saben quién obedeció? Nadie. Ahí se quedaron hasta el otro día, hasta la medianoche o más. Un ejemplo a seguir. Y eso podemos hacer en nuestros países, en nuestras ciudades. ¿Ok? Esas son, respondiendo, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, todo lo que acabo de mencionar y además, por creatividad, se les pueden ocurrir más cosas que pueden hacer. ¿Verdad? Traer el bozal con un letrero, que es una mentira, y solo en donde es obligatorio. Bien, otra pregunta. ¿Cómo puede usted explicar las muertes que sí siguen los patrones establecidos por la OMS, o sea, los síntomas? Ok. Como temperatura, dolor de cabeza, tos, sensación de falta de aire. Bien, esa es una excelente pregunta. Esas personas que sí tienen estos síntomas, casualmente están teniendo los mismos síntomas que ya se demostró desde hace un par de años, no apenas hace 2 o 3 meses, desde hace un par de años, que provoca